Inconsciente alcoholizado trata de acusar falsamente a una persona inocente. Rigoberto Aceves, una persona con problemas de alcoholismo, su señoría, y que estando en estado de ebriedad acusa falsamente al señor Miguel Juárez, justamente una persona que está por terminar un doctorado, una persona, su señoría, la cual acreditamos que es inocente. El día de hoy, su señoría, esta defensa no niega dos cosas, principalmente que el señor Miguel Juárez y el señor Rigoberto Aceves se encontraron en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y en segundo lugar, su señoría, que es en efecto que el señor Miguel Juárez traía consigo en su posesión, en su portafolio, $6,500. No obstante, su señoría, esta defensa sí logró acreditar la verdad de los hechos. Esto es, que el señor Miguel Juárez, en efecto, el día de los hechos, nunca, en ningún momento, robó al señor Rigoberto Aceves. Y mucho menos intentara violentar la integridad física de su señoría. No obstante, lo que sí logramos acreditar es que precisamente Miguel Juárez, en ese momento, quiso auxiliar al señor Rigoberto Aceves. También acreditamos, su señoría, que el señor Miguel Juárez, si bien es cierto que traía la cantidad de $6,500, era precisamente porque él se dedica a ser corredor de apuestas. Trabaja inclusive en el casino del Trébol. Y ese día se había quedado de ver con uno de sus clientes en uno de los restaurantes, el restaurante Wings de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El día de hoy, su señoría, esta defensa logró acreditar que el día 18 de febrero del año 2014, aproximadamente a las 8 a.m., el señor Miguel Juárez se dirigió al aeropuerto de la Ciudad de México. Esto no obstante, antes de que hubiese desayunado con el señor Javier González, un amigo de él, un amigo que inclusive vive en su casa desde hace 5 años. Y logramos acreditar, su señoría, que el señor Miguel Juárez se dirigió al aeropuerto para ver a su cliente. En el momento que iba caminando hacia ver a su cliente, es cuando ve a una persona a lo lejos, la distingue, parece que la conoce de vista, y entonces se acerca a ayudarla. Se acerca a ayudarla a su señoría, no por otra cosa, sino porque lo vio en estado inconveniente, es decir, aparentemente enfermo. El señor Aceves ni siquiera podía mantener el equilibrio al caminar. Esto fue acreditado, su señoría, con el testimonio del señor Javier González y con el propio testimonio, declaración del señor Miguel Juárez. En ese momento acreditamos también, su señoría, que se acerca el señor Miguel Juárez a preguntarle, ¿le puedo ayudar en algo? A lo que el señor Aceves únicamente contesta, con falta de articulación en las palabras, ¿qué hora es? Y el señor Miguel Juárez, en el afán de únicamente ayudarlo, su señoría, le contesta, son las 9 de la mañana. A lo que precisamente la víctima responde, ¡carajo! Ya se me hizo tarde por andar en la parranda y esa morra se llevó todo el dinero que yo traía. Me voy a la universidad para ya no tener más problemas. En ese momento, su señoría, el señor Miguel Juárez no tuvo otra decisión que retirarse del lugar. Acreditamos que el señor Rigoberto Aceves se quedó en los pasillos de la terminal del aeropuerto vomitando, inclusive, en estado inconveniente. Y acreditamos esto, su señoría, con el testimonio de los dos agentes de policía, el señor Daniel Patiño y el señor Daniel Verges. También lo acreditamos, inclusive, con los dos dictámenes de la perito Diana y la perito Abelina Rocha, por parte de la Fiscalía y por parte de la Defensa. También lo acreditamos, su señoría, este hecho, con el propio testimonio del señor Miguel Juárez y, sin faltar más, con el testimonio del señor Rigoberto Aceves. Su señoría, Miguel Juárez no tuvo otra opción que ir hacia el restaurante a entregar el dinero de su cliente. No obstante, sabemos que sus clientes son ejecutivos, son empresarios, que no siempre llegan sus vuelos a tiempo y en efecto no pudo entrevistarse con su cliente, por lo que tomó el dinero y lo fue a guardar a su casa. En el transcurso de este camino, su señoría, es detenido por un oficial. Y acreditamos, su señoría, que el señor Miguel Juárez, sin tener miedo de nada, sabiendo que no había cometido ninguna conducta ilícita, aceptó que se le revisara, que se le preguntara quién era, que se identificara, e inclusive mostró su credencial de lector. Y no obstante a eso, pudo mostrar su portafolio y sus pertenencias para ver qué traía ahí. Más tarde acompañó inclusive al señor agente de policía, al señor agente Verges, perdón, lo acompañó a identificar, inclusive a entrevistarse con la víctima.
Su señoría, en esta audiencia de juicio oral, la Fiscalía, de forma insuficiente, impertinente, inadecuada, intentó acreditar sus siguientes aseveraciones con los siguientes testigos. En primer lugar, su señoría presentó al testigo al propio Rigoberto Aceves. Su señoría, en esta audiencia de juicio oral se acreditó que el señor Aceves es una persona con problemas de alcoholismo. Es una persona que ha gastado el dinero que le dan sus padres para la universidad en drogas, en alcohol. Es una persona que inclusive, su señoría, tiene problemas con los medicamentos, consume medicamentos de forma excesiva y también es una persona que se droga. Su señoría, yo me pregunto, honorable tribunal, ¿acaso un sujeto que la noche del día de los hechos se drogó, se alcoholizó, se fue de fiesta, se fue de parranda, se fue de antro, acaso podría estar consciente de lo que estaba sucediendo en su entorno? ¿Acaso podía estar consciente de lo que estaba pasando en realidad alrededor de él? Y la respuesta es que no, honorable tribunal. El señor Aceves no tenía conciencia de lo que pasaba. Al no haber dormido la noche anterior, al verse drogado, al verse alcoholizado, no tenía conciencia plena de lo que estaba sucediendo en su entorno. Por lo cual, es posible que no se sepa dónde hubiera quedado el dinero que probablemente dice que portaba. También intentaron acreditar, su señoría, con el testimonio del policía Daniel Verges, un policía que vino aquí a esta audiencia de juicio oral a decir que supuestamente había visto una discusión entre dos personas. Sin embargo, se acreditó, su señoría, en el contrainterrogatorio, que no tenía conciencia de qué estaba pasando con los sujetos. Inclusive manifestó que se distrajo con un conductor que le hizo unas preguntas y que al voltear su mirada ya no estaban los sujetos que él estaba persiguiendo, probablemente discutían. Yo me pregunto, honorable tribunal, un policía que no tiene conciencia de lo que está pasando con otras dos personas, ¿puede tener claro si existió un robo? ¿Puede tener claro si hubo violencia entre los sujetos? Y la respuesta es que no, su señoría. Si el policía vino a decir que no tenía conciencia de lo que pasaba, mucho menos tenía conciencia de haber existido un robo y haber existido un robo con violencia. Lo que sí nos logró acreditar en esta audiencia ese sujeto, su señoría, es que precisamente él se constató del estado alcohólico en el que estaba la víctima. Su señoría, también la Fiscalía intentó acreditar con el oficial, agente de policía Patiño, un testigo que precisamente no estuvo en el lugar de los hechos cuando supuestamente ocurriera el robo, que llegó después a auxiliar a la víctima y que inclusive manifestó, su señoría en esta audiencia, que el sujeto, la víctima, Roberto Aceves, estaba alcoholizado, que tenía los ojos rojos, que tenía los ojos vidriosos, e inclusive manifestó que se había vomitado en los pasillos de la terminal. Su señoría, también así, trajeron al testigo los fiscales Martín Martínez, que él, al ser un testigo presencial, no logró acreditar contundentemente que él haya visto que dos sujetos estaban peleándose o discutiendo. Simplemente vio a dos personas a lo lejos, a las cuales no pudo identificar del todo, y que únicamente su señoría manifestó que estaba distraído porque ya se iba en su automóvil y no vio plenamente qué es lo que estaba pasando. Yo me pregunto, honorable tribunal, ¿acaso una persona que ya se estaba retirando del lugar y que no tiene conciencia de identificar al señor Miguel Juárez con las fotografías que le enseñó la Fiscalía, ¿acaso puede tener conciencia plena de quiénes eran las personas que se encontraban ahí? Y la respuesta es que no, su señoría. Si Miguel Juárez no pudo identificar las fotografías que le enseñó la Fiscalía, era porque no sabía precisamente qué pasó en el lugar de los hechos. Trajeron a un perito, su señoría, a la perito Díaz. La perito en esta audiencia de juicio oral no acreditó otra cosa que el sujeto, Rigoberto Aceves, se encontraba alcoholizado. Se encontraba con los ojos rojos, con los ojos llorosos, que en ese momento que ella estaba haciendo el dictamen, inclusive el señor no podía articular palabras y que no podía pararse por sí mismo. E inclusive en esta audiencia de juicio oral, su señoría, la perito vino a decir que no estaba segura de la firma que tenía su dictamen. Yo me pregunto, su señoría, una perito que viene con ese profesionalismo a esta audiencia ante un tribunal a decir la verdad, ¿puede tener credibilidad? Y la respuesta es que no, su señoría. Ese dictamen no tiene ningún fundamento y contundencia en el desahogo de estas pruebas. Por parte de la defensa, su señoría,
ofrecimos 3 testigos. El primero de ellos, precisamente, el dictamen del perito, de la perito Abelina Rocha, que sin más logró acreditar, su señoría, en esta audiencia de juicio oral, que precisamente el señor Aceves se encontraba alcoholizado, se encontraba drogado, de tal forma que en ese estado no podía percibir lo que pasaba en su entorno, que no tenía juicio pleno para saber lo que estaba ocurriendo y por tanto estaba confundido de lo que pasaba en la realidad externa, en el mundo real. Su señoría, también acreditamos con el testigo Javier González, que tiene 5 años de conocer a Miguel Juárez y que precisamente él relata que Miguel Juárez es una persona honesta, es una persona responsable, es una persona trabajadora y estudiosa, que inclusive el señor Miguel Juárez, honorable tribunal, está estudiando el doctorado en ciencias, en matemáticas, para ser preciso, y que el señor Miguel Juárez se mantiene sus estudios a través de ser corredor de apuestas en el Casino El Trébol, y que el señor Miguel, inclusive el día de los hechos, desayunó con él y sabe perfectamente que se fue al aeropuerto porque aquí es donde regularmente ve a sus clientes el señor Miguel Juárez, y que por eso el señor, el día de los hechos, estaba dirigiéndose hacia ese lugar. Por último, ofrecimos la propia declaración del imputado, del señor Miguel Juárez. En primer lugar, su señoría, Miguel Juárez, acreditamos que es una persona que está estudiando el doctorado, que es una persona trabajadora, pero acreditamos también con él que inclusive el día de los hechos se dirigió al aeropuerto y que no obstante estamos seguros que declaró que iba con la intención de verse con su cliente. También se topó en el camino al señor Aceves. Ya relaté, su señoría, en los hechos anteriores que precisamente, únicamente se acercó a ofrecerle ayuda. Yo me pregunto, honorable tribunal, ¿acaso el señor Miguel Juárez, que iba vestido con el uniforme de su trabajo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y siendo plenamente identificado con ese uniforme, iba a atreverse a robar con violencia? Y la respuesta es que no, su señoría. Una persona que estaba consciente de lo que hacía y que estaba consciente de que pudo haber sido identificado, no iba a cometer esa barbaridad. Y no tenía ni siquiera la intención de cometerlo. Yo me pregunto, honorable tribunal, ¿acaso el señor Miguel Juárez hubiera decidido robar en el aeropuerto sabiendo que es un lugar público? ¿Sabiendo que es un lugar donde pasa mucha gente noche y día? La respuesta es que no, su señoría. El señor Miguel Juárez en ningún momento tuvo la conciencia, ni la capacidad, ni la intención de robar. Su señoría, la Fiscalía intenta condenar al señor Miguel Juárez de un robo por violencia. Sin embargo, esta defensa logró acreditar precisamente que no existe ninguna conducta de robo. Y es así, su señoría, porque precisamente no existen los testigos idóneos, pertinentes y conducentes para acreditar una conducta. Ninguno de los testigos que presentó la Fiscalía vio la acción de robar por parte del señor Miguel Juárez. Su señoría, sabemos perfectamente que para acreditar los elementos del delito se tiene que tener presente que haya una conducta. Que haya una conducta precedida de una conducta típica, que sea antijurídica, que sea culpable, que sea punible. Y que para preexistir estos elementos debe de acreditarse en primer lugar la conducta. Cosa, señoría, que la Fiscalía no logra acreditar en ningún momento. No existe una conducta, por ende para esta defensa no existe la acreditación de robo y mucho menos con violencia. Dice el artículo 367 del Código Penal Federal que comete robo aquel que se apodera de un bien mueble ajeno sin derecho y sin consentimiento del titular. Y dice el artículo 373, su señoría, que comete robo con violencia aquel que afecta de forma física y materialmente hacia la víctima del robo. Su señoría, estos elementos en ningún momento fueron acreditados por la Fiscalía. Es por eso, es por lo anterior, que al valorar los elementos de prueba que presentó la Fiscalía y erróneamente, ante la sana crítica, ante las máximas de la experiencia, ante el conocimiento científico, nos damos cuenta que no existe tal conducta y que no existe tal delito. Su señoría, es por eso que invoca esta defensa el principio de presunción de inocencia, que no tiene más alcances y que inclusive está contemplado en varias leyes nacionales, inclusive está contemplado en las legislaciones internacionales a las que pertenece el país, a las que pertenece México, y que no tiene más alcances, que debe de tratarse como persona inocente al reo, en tanto la Fiscalía no demuestre con pruebas contundentes para que tenga una resolución judicial condenatoria. Y que también así, su señoría, esta defensa por eso invoca el principio indubio pro reo, que no tiene más alcances que a falta de prueba conducente, pertinente, idónea,
se absuelva a mi defensor, el señor Miguel Juárez. Su señoría, ante los hechos narrados por esta defensa y ante los medios de prueba que intentó acreditar la Fiscalía, existe una duda razonable en favor del señor Miguel Juárez, toda vez que no sabemos a ciencia cierta qué pasó con ese dinero que traía el señor Aceves. La noche en la que estuvo de fiesta, en la que estuvo de antro, pudo habérsele perdido el dinero, pudo haberse ido a otra parte ese dinero y no precisamente un robo. O inclusive la morra con la que él manifiesta haber estado, pudo habérselo quitado. Su señoría, es por lo anterior que esta defensa pide se dicte una sentencia absolutoria en favor del señor Miguel Juárez. Toda vez, su señoría, toda vez que no hay que olvidar que un inconsciente alcoholizado intentó achacarle una responsabilidad a un inocente. Que el señor Rigoberto Aceves es una persona que tiene problemas de alcoholismo, que en estado etílico intentó acusar falsamente al señor Miguel Juárez, su señoría. Miguel Juárez, una persona que está por acabar un doctorado, una persona inocente. Es todo, su señoría.